En los últimos días, una noticia estremeció al mundo entero: la muerte del Papa Francisco. Pero, ¿realmente sabemos lo que ocurrió tras su partida? ¿Sabemos qué secretos se ocultan detrás de este acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica? Hoy te traemos una investigación profunda y reveladora sobre lo que la mayoría de los medios no se han atrevido a contar. Lo que sigue puede cambiar todo lo que sabías sobre este suceso y su impacto en el futuro del cristianismo. La figura del Papa Francisco, quien fue conocido por su estilo de liderazgo cercano y su afán de acercar a la Iglesia a las realidades del mundo moderno, ahora se encuentra envuelta en una serie de interrogantes. Mientras que la Iglesia Católica ha declarado oficialmente su muerte, hay elementos de este evento que podrían estar siendo ocultados. Si crees que todo terminó con su fallecimiento, te invitamos a pensar de nuevo. A lo largo de este video, revelaremos aspectos que probablemente nunca antes habías escuchado sobre la muerte de este Papa y cómo los círculos internos del Vaticano y hasta ciertos poderes de la Iglesia que operan en las sombras podrían estar jugando un papel mucho más importante de lo que imaginamos. Pero lo más intrigante de todo es cómo este hecho está íntimamente relacionado con uno de los predicadores más poderosos del mundo cristiano actual, Paul Washer. Paul Washer, conocido por sus contundentes mensajes sobre la fe verdadera, el evangelio puro y el grave peligro de las enseñanzas corruptas dentro de la Iglesia, ha hecho constantes advertencias sobre los riesgos de seguir la corriente de doctrinas diluidas y manipuladas por agendas políticas y mundanas. En este video, no solo vamos a analizar los hechos alrededor de la muerte del Papa Francisco, sino también cómo este evento puede ser el punto de inflexión para la Iglesia. ¿Será que el Papa Francisco dejó un legado de compromisos con el mundo secular que podrían tener repercusiones más grandes de lo que pensamos? La figura del Papa Francisco no es solo un líder religioso, sino que también representaba una parte importante del sistema de poder global. Un hombre con gran influencia en decisiones políticas y sociales. Sin embargo, hay quienes afirman que su muerte no fue simplemente un fin natural, sino el desenlace de un largo proceso que involucra luchas internas dentro de la propia Iglesia. ¿Qué cosas nos han ocultado sobre la situación real de su salud y las circunstancias que rodearon su fallecimiento? En este contexto, no podemos ignorar las duras críticas y advertencias que Paul Washer ha hecho sobre el ecumenismo, el falso cristianismo y la pérdida de la pureza doctrinal en la Iglesia moderna. Para aquellos que lo siguen, Washer ha sido una voz clara que ha llamado a los cristianos a regresar a las raíces de la fe cristiana, a no ceder a las presiones del mundo secular ni a las doctrinas diluidas. Pero ¿es posible que la muerte del Papa Francisco sea solo la punta del iceberg de algo mucho más grande que está ocurriendo dentro de la Iglesia? Un cambio de paradigmas que podría tener un impacto directo en la salvación de millones de personas. Además, a través de las décadas, el Vaticano ha sido escenario de intrigas, secretos y luchas por el poder. Y ahora, con la desaparición de una figura tan influyente como el Papa Francisco, nos enfrentamos a un vacío de liderazgo en el que podrían surgir nuevas dinámicas que alteren para siempre el rumbo del cristianismo moderno. En un mundo donde las enseñanzas están siendo cada vez más manipuladas para encajar con agendas políticas y sociales, ¿cómo afectará la partida del Papa a los fieles alrededor del mundo? Lo que muchos no saben es que la muerte del Papa no es solo un punto final, sino que podría ser un nuevo comienzo, un cambio que nos empuja a reflexionar sobre lo que realmente significa ser cristiano en este siglo XXI. En medio de todo esto,
la voz de Paul Washer resuena más fuerte que nunca. Con sus predicas acerca de la verdadera fe, la fidelidad a las Escrituras y el llamado a una vida de santidad, Paul Washer nos desafía a cuestionar nuestras creencias y prácticas religiosas, a no conformarnos con una versión diluida del cristianismo, sino a buscar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. A lo largo de este video, no solo vamos a explorar la muerte del Papa Francisco, sino también cómo este evento se conecta con las enseñanzas de Paul Washer. Si alguna vez te has cuestionado sobre el futuro de la Iglesia, sobre el destino del cristianismo o sobre cómo las figuras de poder dentro de la Iglesia pueden estar influyendo en nuestra fe, este es un video que no te puedes perder. Prepárate para ver la muerte de un papa desde una perspectiva que pocos se atreven a considerar. Por eso, si estás listo para descubrir la verdad oculta detrás de este acontecimiento histórico, si quieres saber cómo la partida del Papa Francisco podría ser una señal de algo mucho más grande que está sucediendo en el mundo cristiano, y cómo todo esto se relaciona con las advertencias de Paul Washer sobre la falsa religión, quédate hasta el final. Este video te llevará más allá de lo que los medios te han mostrado. Te desafiará a repensar lo que sabes sobre la Iglesia, el Vaticano y el verdadero mensaje del cristianismo. Y lo más importante, no solo hablaremos sobre lo que sucedió, sino sobre lo que viene después. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad y entender cómo todo esto afecta tu propia fe? No te muevas, porque lo que vamos a revelar cambiará la forma en que ves a la Iglesia y a los líderes religiosos de hoy. La muerte de una figura como el Papa Francisco es, sin lugar a dudas, un evento que ha dejado una huella profunda en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Un líder de la Iglesia Católica que, con su carisma y su cercanía, logró conquistar a multitudes. Pero, detrás de su fallecimiento, existen preguntas que aún permanecen sin respuesta. Vacíos que ni siquiera los medios más poderosos se atreven a abordar. Y en este video vamos a exponer una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Lo que realmente sabemos sobre la muerte del Papa Francisco puede ser solo la punta del iceberg. Si pensabas que el fallecimiento de Francisco cerraba un capítulo, prepárate, porque la historia está lejos de terminar. Lo que vamos a descubrir en los próximos minutos te hará cuestionar si todo lo que te dijeron sobre su vida, su salud y sus últimas horas fue lo que realmente ocurrió. Pero lo más importante es que vamos a ver cómo este evento podría estar ligado a algo mucho más grande, algo que muchos de nosotros no hemos considerado: el destino de la verdadera fe cristiana. El Papa Francisco no era simplemente un líder religioso. Su influencia iba mucho más allá del ámbito eclesiástico, tocando políticas globales, cuestiones sociales y hasta el comportamiento de los gobiernos. Sin embargo, mientras la Iglesia nos presenta un relato oficial sobre su muerte, existen rumores y especulaciones que apuntan a un escenario mucho más turbio y complejo. A través de este video, no solo desvelaremos estos secretos, sino que haremos una conexión crucial con una de las voces más críticas y directas de la Iglesia contemporánea, Paul Washer. Si has escuchado hablar de Paul Washer, sabes que su mensaje no tiene filtros. Él no teme hablar con claridad sobre los peligros de un cristianismo diluido y las advertencias que lanza sobre el rumbo peligroso que está tomando la Iglesia son, sin lugar a dudas, una llamada de atención para todos los que realmente buscan la verdad. Washer ha sido firme en sus condenas a la falsedad que inunda muchas de las enseñanzas cristianas actuales. Según él, la verdadera fe ha sido reemplazada por un evangelio de prosperidad, paz superficial y compromisos con el mundo.
Es por eso que no es casualidad que, mientras el Papa Francisco se desvanecía de nuestras vidas, también haya aumentado la inquietud sobre el futuro de una iglesia que se ve cada vez más comprometida con los valores mundanos. El Papa Francisco, a lo largo de su papado, buscó acercar la iglesia al mundo secular, abriendo puertas a nuevas interpretaciones del cristianismo. Sin embargo, algunos de sus enfoques y decisiones, como sus posiciones en temas clave, fueron interpretados por muchos como un signo de la creciente secularización dentro de la Iglesia. Pero lo que muchos no saben es que este cambio no es tan reciente. Hay décadas de lucha interna en el Vaticano, con movimientos sutiles y manipulaciones por parte de aquellos que quieren modernizar, a su manera, la enseñanza católica. Paul Washer ha estado advirtiendo sobre esta deriva desde hace años. En sus sermones, ha dejado claro que un cristianismo que se acomoda a las corrientes del mundo está lejos de la esencia del Evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿estaba el Papa Francisco influenciado por estas tendencias? ¿Era su muerte simplemente el fin de una era o marcó el inicio de algo mucho más grande? En este video nos vamos a adentrar en lo desconocido. Examinaremos la vida del Papa, sus últimas decisiones, su salud y lo que otros no quieren que sepamos. El misterio que rodea la muerte de Francisco es, en muchos sentidos, un reflejo de los misterios más profundos de la Iglesia. Un Papa que lideró con una visión que para muchos era demasiado permisiva. ¿Era esta visión la correcta? ¿O simplemente era el resultado de un largo proceso de declive en la Iglesia? Las señales ya estaban ahí, pero pocos se atrevían a verlas. En este video te mostramos lo que está sucediendo en la sombra de la Iglesia y cómo esto nos afecta a todos. A lo largo de este video vamos a descubrir no solo lo que la Iglesia quiere que sepas, sino también lo que no quieren que sepas. Los elementos que no se mencionan en los comunicados oficiales, las declaraciones ocultas de aquellos que estuvieron cerca del Papa en sus últimos momentos, las tensiones internas y los poderosos intereses que podrían haber influido en su último adiós. Y lo más importante, cómo todo esto se conecta con el mensaje de Paul Washer, quien nos ha dicho una y otra vez que la verdadera fe cristiana está en grave peligro. Paul Washer no tiene miedo de decir lo que otros callan. Él ha sido claro en cuanto a que el cristianismo del todos somos amigos y todo está bien está destruyendo la esencia del Evangelio de Cristo. En un mundo donde la Iglesia busca agradar a los hombres, Washer hace un llamado a una iglesia que esté dispuesta a ser fiel a la palabra de Dios, sin compromisos, sin diluir la verdad. Y en este contexto, la muerte del Papa Francisco puede representar mucho más que un simple evento histórico. Podría ser la señal de un cambio irreversible en el cristianismo moderno. Con esto en mente, debemos hacernos una pregunta crucial. ¿Qué nos depara el futuro después de la muerte de 1900? Francisco, ¿estamos viendo la caída de una era o el comienzo de algo nuevo? El Papa Francisco fue un hombre de influencia y su muerte deja un vacío en la Iglesia que podría ser llenado por alguien con una agenda completamente diferente. Si pensabas que lo que está por venir será más de lo mismo, piénsalo de nuevo. Este vacío de poder podría ser el terreno fértil para que surjan nuevas figuras que redefinan lo que significa ser cristiano en un mundo cada vez más secularizado. La muerte del Papa Francisco es solo el principio de una historia mucho más grande. Algo está cambiando y lo que hagamos ahora determinará el rumbo de la Iglesia en los próximos años. Pero para entender lo que realmente está sucediendo, necesitamos mirar más allá de los titulares sensacionalistas y las versiones simplificadas que nos dan los medios. Necesitamos indagar en la verdad.
sin miedo, sin prejuicios, solo con el deseo de encontrar la realidad detrás de todo. Y en este viaje, nadie ha sido más claro y directo que Paul Washer. Con sus palabras, nos desafía a volver a lo esencial, a entender que el cristianismo no es un mensaje de comodidad, sino una llamada a la santidad, a la verdad y a la fidelidad a Dios. A medida que desvelamos los misterios que rodean la muerte del Papa Francisco, entenderás mejor por qué sus enseñanzas y advertencias son más relevantes que nunca. Así que, si estás listo para descubrir lo que realmente sucedió con la muerte del Papa, si quieres conocer la verdad oculta que pocos se atreverán a mencionar, quédate con nosotros hasta el final. Este es el video que cambiará tu perspectiva, que desafiará tus creencias y que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la Iglesia Católica y su futuro. Lo que estamos por revelar no solo es sorprendente, es la clave para entender el futuro del cristianismo en un mundo que cada vez está más alejado de Dios. Lo que acabas de escuchar es solo la punta del iceberg. La muerte del Papa Francisco no es solo un evento aislado, sino que podría marcar un cambio en la historia de la Iglesia y del cristianismo tal como lo conocemos. Durante años, el Papa Francisco ha sido una figura polarizadora, siempre bajo la lupa tanto de la crítica como de la alabanza. Pero detrás de la fachada hay algo mucho más grande sucediendo que solo algunos están empezando a entender. Los IR, que no nos dijeron lo que el Vaticano ha estado ocultando y lo que pocos se atreven a admitir, podría cambiarlo todo. Muchos creen que lo que ocurrió fue simplemente el final natural de una vida llena de servicio, un hombre que vivió bajo las exigencias de la Iglesia Católica y del mundo. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que hay más de lo que nos han contado. Y lo que es aún más desconcertante es que esta muerte no fue un evento aislado, sino una pieza dentro de un rompecabezas mucho más complejo, un rompecabezas que involucra poder, secretos y una lucha interna por el control de la fe. Pero si te preguntas ¿por qué esto es relevante para ti?, la respuesta está en el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Y aquí entra Paul Washer, una figura clave que ha hablado sin rodeos sobre lo que está pasando dentro de la Iglesia. Él ha advertido sobre una distorsión de la fe, sobre cómo la Iglesia está cada vez más influenciada por agendas externas, por el poder político y las presiones sociales. No se trata de un simple cambio en la estructura de la Iglesia, sino de una transformación más profunda que está moldeando lo que muchos entienden como el cristianismo moderno. La muerte del Papa Francisco puede ser solo un reflejo de ese cambio. Un hombre que, aunque representaba la figura máxima de la Iglesia católica, se encontraba atrapado entre las tensiones de la tradición y la necesidad de adaptación a un mundo que se aleja cada vez más de los valores fundamentales de la fe. Es precisamente en este contexto que el mensaje de Paul Washer cobra relevancia. Si la Iglesia continúa en esta dirección, si se pierde en la complacencia y el deseo de agradar a las masas, el cristianismo, en su forma más pura, se desvanecerá. Y esta no es una exageración, sino una verdad que debemos afrontar. En los últimos días del Papa Francisco, la preocupación sobre su salud y su estabilidad física ya había estado presente durante años. Pero lo que muchos no sabían es que las presiones internas dentro del Vaticano, las luchas por el poder y las tensiones entre los diferentes sectores de la Iglesia habían comenzado a afectar su bienestar más de lo que se había reportado. Algunos incluso sugieren que la decisión de Francisco de renunciar en 2013 fue solo el comienzo de un proceso mucho más largo y tortuoso. Un proceso que lo desgastó emocional y físicamente hasta el punto de no poder seguir adelante. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más.
Porque la muerte del Papa Francisco no solo nos deja con un vacío de poder dentro del Vaticano, sino con una serie de interrogantes que hasta ahora nadie ha querido abordar abiertamente. Hubo presiones externas para que Francisco renunciara antes de tiempo. ¿Acaso había fuerzas que veían en él un obstáculo para sus planes de modernizar aún más la Iglesia? Si bien es cierto que la renuncia del Papa sorprendió a muchos, lo que ocurrió después es aún más sorprendente. Los movimientos dentro de las altas esferas de la Iglesia no fueron simples coincidencias, sino que revelan una lucha de intereses que pocos comprenden completamente. El vacío de poder que dejó Francisco no fue solo una oportunidad para los cardenales y líderes de la Iglesia para tomar decisiones sobre su sucesor. Fue el comienzo de una nueva era para la Iglesia católica, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de iglesia estamos construyendo? ¿Una que se mantenga fiel a los principios fundamentales de la fe o una que se adapte a las exigencias de un mundo cada vez más secularizado? El mensaje de Paul Washer es claro. La Iglesia no puede seguir cediendo ante las presiones externas. No podemos permitir que la cultura moderna, con su afán de comodidad y aceptación, distorsione lo que Cristo enseñó. El cristianismo verdadero es un camino de sacrificio, de arrepentimiento y de fidelidad a la palabra de Dios, no un camino que busque la aprobación del mundo. Pero eso es precisamente lo que la Iglesia moderna está haciendo. Y si seguimos en esta dirección, podríamos estar al borde de una transformación radical que cambiará no solo la Iglesia, sino también el cristianismo tal como lo conocemos. Así que, mientras observamos los eventos posteriores a la muerte del Papa Francisco, debemos reflexionar sobre el camino que hemos tomado. ¿Queremos una iglesia que se acomode a los valores del mundo o una que se mantenga firme en los principios que Cristo nos enseñó? La lucha por el alma de la iglesia está en su punto más crítico y el mensaje de Paul Washer es más relevante que nunca. La verdadera fe no se adapta, no se diluye, no se compromete. Es un llamado a regresar a lo básico, a los principios fundamentales del Evangelio y a vivir de acuerdo a ellos, sin importar el costo. Mientras se lleva a cabo el proceso para elegir a un nuevo papa, el mundo estará observando. Y no se trata solo de quién será elegido, sino de qué tipo de iglesia representará. Esta es nuestra oportunidad, como cristianos, de cuestionar todo lo que hemos dado por sentado y asegurarnos de que la fe que estamos defendiendo es la fe que Cristo nos enseñó. La muerte del Papa Francisco no es solo un evento aislado en la historia de la Iglesia. Es un catalizador que nos obliga a enfrentar las preguntas más difíciles sobre nuestra fe, sobre el camino que estamos tomando y sobre el futuro que estamos construyendo. ¿A qué iglesia estamos apostando nuestra fe? ¿A una que sigue las huellas de Cristo o a una que se acomoda a las expectativas del mundo? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro del cristianismo, y esa respuesta está en nuestras manos. El desafío está planteado. No se trata solo de analizar la muerte de un papa, sino de entender el momento histórico en el que estamos viviendo. Y al hacerlo, también debemos preguntarnos, ¿qué haremos con esta información? ¿Nos quedaremos pasivos o tomaremos una postura firme en defensa de la verdadera fe? Lo que estamos presenciando es más que una transición en el liderazgo de la Iglesia. Es una llamada urgente a la reflexión para todos los cristianos, especialmente aquellos que se sienten desilusionados por las turbulencias que han afectado a la Iglesia en los últimos años. La muerte del Papa Francisco no solo marca el fin de una era, sino que abre una puerta a nuevas posibilidades, nuevas luchas y una necesidad crítica de regresar a las raíces del cristianismo tal como nos fue transmitido por Cristo. La Iglesia
está en medio de una transformación y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de comprender el momento que estamos viviendo. No podemos simplemente esperar pasivamente a que los acontecimientos se resuelvan por sí mismos. Si la historia de la Iglesia está tomando un giro hacia lo que algunos consideran una modernización peligrosa, nosotros como fieles seguidores de Cristo debemos preguntarnos, ¿qué papel estamos jugando en esta nueva etapa? ¿Estamos permitiendo que las presiones externas cambien el mensaje eterno del Evangelio? La lucha por la autenticidad del cristianismo verdadero está más presente que nunca. No se trata de lo que la Iglesia debe hacer desde una perspectiva humana o política, sino de lo que Dios ha establecido y nos ha llamado a seguir. No podemos conformarnos con un cristianismo diluido, que cede ante las demandas de la sociedad. Debemos regresar a lo esencial, a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que Paul Washer ha estado defendiendo sin descanso a lo largo de su ministerio. Un llamado al arrepentimiento genuino, una vida de obediencia a las Escrituras y un compromiso total con Cristo, sin importar el costo. El ejemplo de la muerte del Papa Francisco debe servir como un recordatorio de la fragilidad de las estructuras humanas y de cómo la Iglesia, en su afán por complacer al mundo, puede desvirtuar su verdadero propósito. La fe no debe ser vista como algo que se adapta a los cambios de la cultura, sino como un fundamento firme que resiste todas las tormentas. En este momento, la urgencia de mantenernos firmes en la palabra de Dios nunca ha sido tan grande. En este contexto, la enseñanza de Paul Washer sobre la necesidad de un cristianismo genuino se vuelve más crucial. Él ha hablado constantemente sobre el peligro de un cristianismo superficial, un cristianismo que se acomoda y que pierde su poder transformador. Este tipo de fe no salva a nadie. Es una fe que se diluye en el confort y en las expectativas mundanas. En este momento crítico para la Iglesia, debemos ser más conscientes que nunca de la importancia de vivir una vida de obediencia radical, de buscar la santidad y de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Sin embargo, este llamado a la autenticidad no es solo una crítica. Es una invitación a todos los que buscan la verdad en medio de la confusión. Es una invitación a volver al cristianismo puro y sin adornos, como se nos presenta en las Escrituras, y a seguir el ejemplo de aquellos que, a lo largo de la historia, han mantenido la fe incluso en tiempos de persecución y adversidad. El cristianismo no está diseñado para agradar al mundo. Si seguimos ese camino, corremos el riesgo de perder el verdadero mensaje de Cristo. Es en este momento crucial de la historia que necesitamos más que nunca el llamado de Paul Washer. Un cristianismo que no busque popularidad, sino fidelidad. Un cristianismo que no se deje llevar por las corrientes del momento, sino que se mantenga firme, aun cuando el mundo se deslice en direcciones opuestas. Si la muerte del Papa Francisco nos enseña algo, es que el liderazgo humano es efímero. Lo que perdura, lo que es eterno, es el mensaje de Cristo. Y ese mensaje no cambia, sin importar cuántas figuras humanas caigan o cuántos cambios se realicen en las estructuras visibles de la Iglesia. Pero más allá de las reflexiones y las advertencias, lo que realmente importa es lo que hacemos con esta información. ¿Cómo responderemos a lo que estamos viendo y escuchando? ¿Nos quedaremos observando pasivamente o tomaremos acción y nos comprometemos a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio? Es el momento de reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos viviendo un cristianismo superficial que solo se manifiesta cuando es conveniente, o estamos buscando una relación genuina con Cristo, dispuestos a seguirle a donde sea que nos lleve?
La muerte del Papa Francisco puede ser una advertencia, un llamado a todos nosotros para que dejemos de conformarnos con lo que el mundo nos ofrece y busquemos en cambio la verdad que solo Cristo puede darnos. Es un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los eventos siguen desarrollándose. Es momento de actuar y de tomar una postura firme en la fe. Si estamos comprometidos con la verdad de Cristo, debemos vivir esa verdad de manera auténtica y radical. No hay espacio para la tibieza en estos tiempos. Necesitamos cristianos que se levanten con valentía y defiendan la verdad, no solo en teoría, sino en su vida diaria. Así que te hago un llamado a ti que estás viendo este video. ¿Qué harás con lo que has aprendido hoy? ¿Vas a permitir que los cambios en la Iglesia, la muerte del Papa Francisco o los desafíos de este mundo te desvíen de tu propósito en Cristo? ¿O te levantarás con la ayuda de Dios para vivir una vida que refleje la verdadera fe cristiana? Es hora de tomar una decisión. Si realmente deseas vivir una vida que honre a Cristo, que refleje su verdad y que resista las presiones de un mundo que cambia constantemente, te invito a comprometerte más profundamente con lo que significa ser un seguidor genuino de Jesús. La Iglesia de Cristo no está definida por las estructuras humanas, sino por la verdad que nos ha sido dada. Y esa verdad no cambia. Por eso, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos sobre este tema en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la muerte del Papa Francisco y el futuro de la Iglesia? ¿Estás dispuesto a tomar una postura firme en tu fe? Nos encantaría saber tu opinión. Y si este video ha tocado tu corazón, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estaremos trayendo más contenido que profundiza en la verdadera fe, en el cristianismo genuino y en lo que significa ser un seguidor de Cristo en estos tiempos tan complejos. Además, no te pierdas nuestro próximo video. Tenemos más temas importantes que tocar, más advertencias que debemos escuchar y más enseñanzas que nos ayudarán a vivir con sabiduría y firmeza en la fe. No te lo puedes perder, es momento de actuar. La verdadera fe necesita ser defendida, vivida y transmitida. Y tú, al igual que nosotros, puedes ser parte de esa misión. Únete a nosotros en esta jornada para vivir un cristianismo que impacte verdaderamente al mundo.